Nosotros en 3P nos dedicamos fundamentalmente a aplicar técnicas biológicas para producir medicamentos innovadores, normalmente proteínas. Esas moléculas, la única manera con las que se puede fabricar es utilizando técnicas biotecnológicas, no por la síntesis química clásica. Nuestra actividad no se basa en la aplicación terapéutica. Nosotros somos una compañía tecnológica y lo que desarrollamos es técnicas, procedimientos, sistemas de producción, sistemas analíticos que permita desarrollar y fabricar unas moléculas complejas, altamente complejas. La aplicación terapéutica para nosotros es casi indiferente. Obviamente estamos interesados, ¿no?, como compañía y como miembros de nuestra sociedad, saber que participamos activamente en el tratamiento de enfermedades hasta ahora incurables o que los tratamientos en vigor eran o deficientes o con altos efectos secundarios. Hemos trabajado y estamos trabajando con la compañía sueca Intervac para el desarrollo de una vacuna para las paperas en caballos. Es un proceso complejo y estamos ahora mismo trabajando ya en las fases de validación de proceso y aprobación del medicamento. Lo mismo también, la compañía holandesa Senicos está trabajando intensamente para el desarrollo de un medicamento para el tratamiento del rechazo de trasplante. Ha confiado en 3P y ahora mismo también estamos ya cerca a los pies ya de la aprobación del medicamento en el mercado. Otros clientes que también han creído en 3P desde sus inicios, por ejemplo, es la compañía noruega Nordic Nanovector, para la que estamos trabajando en la fabricación de un medicamento basado en tecnología de anticuerpo monoclonal para el tratamiento del cáncer. Son clientes que han sabido ver en 3P el valor añadido y el diferencial y han creído en nosotros en una fase en la que todavía 3P era pequeña y son quienes han sido clave en el crecimiento de 3P. Gracias a ellos hoy incorporamos clientes importantes en fases avanzadas de desarrollo de medicamento de manera natural. Ahora mismo creo que tenemos 16 proyectos vivos y 15 son internacionales. Hace 12 años que 3P fue fundado, ¿no? pero previamente la Universidad de Navarra tuvo la visión de tratar de acercar su investigación lo máximo posible al mercado y para eso creó este centro de investigación que se llama CIMA, Centro de Investigación de Medicina Aplicada. Tuvieron tanto éxito que llegó un momento que las moléculas que habían descubierto necesitaban ser fabricadas en cantidad y en calidad adecuada para ya aplicación en humanos, en estudios clínicos. Y bueno, se dieron cuenta que en España no había ninguna compañía capaz de hacerlo y pensaron por qué no construir nuestra propia fábrica. Tuvimos financiación privada de nuestros socios y de instituciones bancarias, pero también recibimos una financiación importante de instituciones como CEDETI y como el Gobierno de Navarra, sin ninguna duda. Eso fue vital para esa primera construcción de la fábrica y para poder salir al mercado diciendo que teníamos una cierta tecnología disponible para las necesidades del mercado. Eso fue vital. La empresa ha sido diseñada y ha sido creada pensando en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque el servicio que nosotros ofrecemos es el servicio de fabricación de medicamentos biológicos o biotecnológicos para compañías que están ubicadas en todo el mundo. Nuestros mercados principales son Europa y Estados Unidos. Y eso nos obliga sí o sí a utilizar el inglés como idioma principal en todo lo que hacemos, no solo en nuestra página web, que es el principal escaparate de nuestros servicios, sino en nuestro diálogo con clientes, todo el material corporativo, la preparación de ofertas, la negociación de proyectos, todo se hace en inglés. Además, en biotecnología, debido al coste de estos productos, por su alto coste de desarrollo, o ves un mercado internacional o no puedes ser capaz de financiar la inversión tan importante que hay que hacer. Empezamos trabajando con compañías cercanas, por decirlo de alguna manera, como es Francia, es el país vecino nuestro y un país donde hay muchísima biotecnología y biotecnología de calidad, pero enseguida resultamos atractivos, por ejemplo, en países nórdicos
Inglaterra también es un país potente donde hemos tenido y tenemos clientes importantes, y Alemania es ese gran país en biotecnología donde comenzamos a tener clientes y esperamos tener cada vez más actividad. El departamento de internacional o de desarrollo de negocio, como lo llamamos en 3P, está compuesto por 12 personas y está dividido en 3 unidades de trabajo. El equipo de ventas o el equipo de business development, como lo llamamos nosotros, son las personas encargadas de poner el nombre de 3P en el mundo, a acudir a las ferias, tener esas primeras conversaciones con los clientes, entender cuál es su proyecto, negociar una posible colaboración y conseguir firmar un contrato de colaboración. También tenemos una unidad de marketing y comunicación. Como bien sabemos, si no estamos en las redes sociales, si no emitimos notas de prensa, si no nos relacionamos con los medios, es difícil que se sepa qué es 3P. Y tenemos una tercera unidad de trabajo que es el equipo de gestión de proyectos, los project managers. Son figuras clave en la compañía porque son quienes lideran el proyecto de colaboración con el cliente. Una vez se ha firmado el contrato, son las personas que se encargan de que el proyecto se ejecute bien, tal como el cliente lo quiere, en tiempo, forma y calidad. Hoy somos algo más de 230 personas, fundamentalmente farmacéuticos, biólogos, bioquímicos, ingenieros químicos y con un espectro muy internacional. Tenemos 15 nacionalidades y eso pues nos ayuda también a esa internacionalización de nuestra actividad, sin duda alguna, porque nuestros clientes se encuentran en un ambiente confortable para ellos. Somos capaces de ofrecer un servicio integral. Podemos actuar y trabajar con nuestro cliente a lo largo de toda la cadena de valor del desarrollo de un medicamento. Han podido pasar 8, 10, 12 años de desarrollo del medicamento y podemos llegar hasta incluso el mercado, como ya lo hemos demostrado. Eso es un diferencial importantísimo. Otro es que no todas las compañías están también dotadas tecnológicamente como nosotros. Nosotros, a pesar de la crisis, hemos seguido invirtiendo continuamente y podemos decir que estamos tecnológicamente extraordinariamente bien dotados, también como los mejores. El tercer factor es el equipo humano, y no lo estoy diciendo en orden de prioridad. Ese equipo humano orientado al cliente. Nosotros no trabajamos para ningún cliente. Es más, hemos rechazado proyectos. Nosotros trabajamos con nuestros clientes. No tenemos sucursales en otros países, el negocio lo gestionamos desde aquí y bueno, ahora estamos en una fase de expansión en la que posiblemente en los próximos años tengamos una presencia física en algún país europeo o en Estados Unidos. El 3P del futuro es un 3P que lo que tiene que hacer es consolidarse en el mercado, convertirse en una de las 10 compañías que cualquier empresa biotech contactaría cuando esté buscando una CMO, y consolidar todavía más, si cabe, su presencia internacional.